Listo. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos y familiares que están en la sintonía de esta videoconferencia en el día de hoy. Antes de iniciar, quiero pedirles dos cosas. La primera es que usted mantenga una Biblia a su lado, si es posible, y tenga abierta allí en el texto de Isaías 26:20. La segunda petición es que usted ponga toda la atención debida, porque de seguro Dios quiere darle a usted, a través de esta su palabra, alivio, consuelo para el alma. El día de ayer había propuesto para hoy un tema específico. Sin embargo, alguien que no quiso identificarse me llamó pidiendo exponer para hoy un tema que también considero oportuno, dado el duro momento que estamos pasando. Situación esta que comienza con la desesperación y confusión. Buscando para esto el texto bíblico propicio para la solicitud, hallé un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta mayor Isaías 26:20. Específicamente dice lo siguiente. Leo Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Miren qué interesante el texto bíblico leído. Tiene relación directa con la situación presente. Usted habrá notado que en el pasaje bíblico hay 5 verbos y en gramática los verbos son acciones, es decir, nos estimulan a actuar, a hacer. ¿Cuáles son estos verbos? El primero es anda, el segundo entra, el tercero cierra, el cuarto escóndete y el último pasa. ¡Qué maravilla de estas órdenes divinas! Y lo interesante es que precisamente la humanidad toda debemos hacer para contrarrestar este compromiso o este enemigo invisible que nos ha tocado, ¿verdad?, vivir en nuestras casas, en nuestros hogares, a estar confinados en ellas. Esto es lo que las autoridades están pidiendo a los conciudadanos para terminar o al menos poder frenar el acelerado desarrollo de esta pandemia. Y la pregunta es, ¿por qué se nos hace difícil obedecer estas disposiciones? Leí la semana anterior próxima un interesante artículo, y cito la fuente, de la psicóloga Karina González de Cucalón, con relación a esta renuencia a obedecer las disposiciones de las autoridades, que en extracto comparto con ustedes. Ella exponía 3 principales causas para tal oposición de encierro, que considero interesantes, muy razonables. Decía ella, número 1, que los seres humanos, y particularmente los latinos, somos bastante emocionales, es decir, no aprendemos mediante las reglas, la orientación, la educación preventiva, sino de acuerdo al maltrato físico, al castigo, a la reprensión para obedecer. Y en ciertos casos, ni siquiera con estos. Miren, solamente como ejemplo, cuántas personas han sido detenidas por no acatar, ¿verdad?, estar en sus casas. La policía ha contrarrestado a varios individuos que salen a pesar de la prohibición de hacerlo.
allí está la razón número uno que ponía esta persona, la doctora Karina González de Cucarón. La segunda razón para esta renuencia social es que las personas van perdiendo de a poco esa conciencia de cohabitar en familia. Miren en las redes la cantidad de mensajes jocosos que suben con la tecnología, el que causan risa, sí, pero en el fondo es el resultado o comportamiento de la falta de conciencia con la familia, siendo el mayor de ellos, ¿verdad?, la causante, la tecnología virtual, que por supuesto no es mala, nos ayuda y mucho, ¿verdad? Pero debemos controlar para que no nos distancie de vivir con armonía con quienes más queremos. Hoy se vive como los huéspedes en un gran hotel, que en realidad es así. En un hotel existen o cohabitan como huéspedes miles de personas, pero no hay una relación entre ellos. Podrán estar juntos a la otra alcoba, a la otra habitación, pero no se conocen, ¿verdad? Y eso que están en el mismo edificio. Es así como se está viviendo hoy en las familias, ¿verdad? Cada quien por su lado, ocupado en sus actividades, ocupado en la tecnología. No nos permite vivir o cohabitar en armonía en la familia. Qué triste, ¿verdad? La tercera razón que ponía ella, ¿verdad?, el tercer fundamento, es que es el miedo a no poder trabajar, es decir, no estar allí en el hogar. Tenemos el miedo a no poder trabajar, a no poder producir, ¿verdad? Y esto nos pone confusos, nos preocupa, porque pensamos, bueno, ¿cómo pagaré las deudas? ¿Cómo cancelaré tal o cual, ¿verdad?, deuda contraída? Los ecuatorianos somos poco dados al ahorro. Gastamos más de lo que ganamos. Nos endeudamos con muchas, ¿verdad?, formas, ya sea a crédito, a través de la tarjeta. Eso es la cultura de un ecuatoriano. No somos dados al ahorro y eso preocupa y mucho. Decía alguien que un cibernauta miraba en las redes que después de este coronavirus viene otro terrible, igual o de peores, ¿verdad?, circunstancias. Y él decía, viene el débola, sí, así como lo pronuncio, con D, débola. Decía él, debo la luz, debo la planilla de agua, debo el internet, debo las deudas contraídas. Y hacía reír esto, pero en el fondo, ¿verdad?, es lo que los ecuatorianos estamos pensando. Qué triste situación. Interesante entonces así los postulados de la señora de Cucarón, dándonos estas tres razones del por qué no obedecemos las disposiciones emanadas y así guardarnos del coronavirus o COVID-19. En fin, queridos hermanos y amigos que me escuchan, si no obedecemos las demandas de las autoridades, de los gobiernos, al menos, o por lo menos, acatemos las órdenes divinas. ¿Cuáles eran los 5 verbos de Isaías 26:20? ¿Los recuerda? Bueno, se los repito. Anda, entra, enciérrate, escóndete y pasa allí hasta que la indignación divina se calme. Miren que el profeta llorón Isaías no nos dice hasta que pase él o la pandemia, porque con esto Dios está disciplinando al mundo, pero también a algunos cristianos. ¿Por qué disciplinó al pueblo de Israel Dios? Y la respuesta es obvia: por el pecado, por la desobediencia. En conclusión, en el argot de la gente hemos escuchado decir:
Al buen entendedor, pocas palabras. Por tanto, escuchemos a Dios, obedezcamos sus preceptos. Para terminar, dejo 4 desafíos. Número 1, que esta obediencia hacia Dios no sea por el momento, sino el comienzo para relacionarnos más y mejor con nuestro Creador, que tanto nos ama y por tanto nos exhorta a estar en armonía con Él. Número 2, que este recogimiento en casa sea la ocasión para unirnos como familia, con nuestros semejantes y valorarlos. Ahora que los tenemos aquí, a nuestro lado, o quizás a la distancia. Llámelos, escríbale, dígales cuánto los ama. Miren qué triste debe ser para las familias que pierden a sus seres queridos. Allá en Europa, en España, en Italia, a los enfermos infectados en esta etapa terminal, los gobiernos están entregándoles tablets para que en video se despidan de sus seres queridos, pues ya no podrán estar a su lado para consolarlos, ya no podrán verlos, ya no podrán tenerlos allí, ya no podrán, ¿verdad?, enterrarlos. ¡Qué triste! Seamos más condescendientes con nuestro prójimo, que el orgullo y la vanidad, que también, ¿verdad?, nos afecta por tener o ser más, no nos separe de ellos. Recordemos que también son creación divina. Comparta según nuestras fuerzas, nuestros recursos. En fin, que este momento nos haga más humanos, más cristianos inclusive. Número 4, que por circunstancias de la vida o por la voluntad divina, ya no estemos acá en la tierra, la propuesta, el desafío sea reencontrarnos allá arriba en el cielo, con aquellos seres que nos han precedido en la muerte. Pero para que esto pueda darse, necesariamente busquemos más de Dios. En lo personal, esa es mi propuesta. Por ello, trato de esforzarme. No es fácil, pero tampoco imposible. Recordemos que tenemos al Señor, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. A pesar del duro momento que nos ha tocado vivir. Por tanto, empecemos a partir de ahora a obedecer esos 5 verbos de Isaías 26:20. Anda, entra, enciérrate, escóndete y pasa allí hasta que Dios, en su tiempo y voluntad, nos dé la victoria. Pablo dice allá en 1 a los Corintios, un texto muy importante y que quiero con ustedes, ¿verdad?, darle lectura. 1 a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13. Dice así, leo textualmente: no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Qué lindo texto que Dios nos da como consuelo a la situación presente. No nos ha dado Dios una prueba que no sea humana, que no podamos resistirla. Y mucho más que esto, dice el versículo finalmente, que Él nos dará la salida, que Él nos dará las fuerzas para poder resistir la situación. ¡Qué precioso versículo! Me desafía maravillosamente. Dejo para su meditación una preciosa oración que por supuesto no es de mi autoría. La compuso un hombre de Dios muchos años atrás, allá por el siglo XII de nuestra era, llamado Giovanni di Pietro Bernardone. Quizás usted no lo conozca con este su nombre de pila, pero se trata de San Francisco, un italiano de Asís, cuya oración titula: Señor,
haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, ponga yo la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto más consolar. Ser comprendido, cuanto más comprender. Ser amado, cuanto más que amar. Porque es dándose como se recibe, que olvidándose de sí es como uno se encuentra a sí mismo. Qué linda oración de San Francisco de Asís. Hermanos, que ese sea nuestro sentir y que esta reflexión y este llamado que nos hace Dios en su palabra, principalmente en Isaías 26:20, de recogernos, de entrar, de estar allí confinados hasta que pase la indignación divina. El pueblo de Israel fue castigado, fue disciplinado, pero obedeció hasta que Dios en su voluntad y tiempo obró a favor de ellos. Y ese es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros hoy. Que estemos allí en casa. Dios está obrando. Él sabe, como decía ayer en la conferencia, todo lo que Dios hace es bueno para nosotros. Y todo lo que Dios permite es necesario para usted y para mí. Pero para que esto pueda darse, nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Y cuál es esa parte? Ser obedientes y esperar en Dios, en su tiempo y en su voluntad. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y nos ayude. ¿Se da cuenta? Muchas gracias.